Bien, comenzamos primero visualizando el pretest de esta sesión, que es ácidos y bases. Acá vendría a ser todo esto. Hasta el momento tengo 7 respuestas, pero no la misma cantidad de participantes, así que eso lo vamos a ver luego. Vamos a pasar con la sesión. Bien, se logra visualizar, ¿no? Me confirman con las reacciones, por favor. Ya, ya. Comenzamos con la sesión 8. Buenos días a todos, sean bienvenidos al programa Asesoría por Pares. Mi nombre es Diego Alejandro y esto viene a ser su clase teórica número 9. Sin embargo, esta es la sesión número 8. Ok, ácidos y bases. Primero vamos a hablar un poco de la constancia del medio interno. Como tal, la constancia es un sistema abierto, como nuestros cuerpos. Este requiere de mecanismos que actúen para mantener esa constancia. Primero, un sistema abierto es aquel sistema que permite el paso de energía y materia y también la salida de esta. Ahora, para mantener la constancia, por ejemplo, la temperatura, el pH, la glucosa, más que todo, la temperatura para mantener nuestras proteínas como tal, que no se desnaturalicen o que nuestros lípidos no se licuefactúen, y el pH para evitar alguna reacción que no es favorable a nuestro cuerpo. Segundo, las condiciones estacionarias requieren de cualquier tendencia al cambio. Encuentra automáticamente factores que resistan al cambio. O sea, si tenemos por ejemplo, si subimos nuestra temperatura, se eleva, necesitamos encontrar un factor que la baje como tal. Acá encontramos lo del hipotálamo, lo que seguramente ya han visto en PM. Ahora, el sistema regulador que determina el estado homeostático consiste en un número de mecanismos cooperantes que actúan simultáneamente o sucesivamente. Y bien, para finalizar, la homeostasis no ocurre al azar, pero es el resultado de un autogobierno organizado. Por ejemplo, la temperatura otra vez. Cuando estamos en baja temperatura, para que estemos a nuestra temperatura normal, esto no ocurre en cualquier momento, cuando se nos da la gana, no, nuestro cuerpo ya es un autogobierno, entonces manda a nuestro cuerpo a tiritar, manda a que nuestro hipotálamo también regule esa temperatura, etcétera. Ya ver. Vamos a hablar un poco de historia, pero primero comenzamos con la célula. La célula, ¿qué viene a ser? Es un sistema termodinámicamente inestable que requiere del aporte continuo de energía para cumplir sus funciones. Acá hablamos de Hans Adolf Krebs, que básicamente es quien nos induce a cómo se genera energía en nuestro cuerpo. Nos habla de la respiración celular, de cómo el proceso de la entrada de oxígeno a través de las mitocondrias genera el ATP. ¿Ok? Ahora, el sistema es un sistema de membranas altamente selectivas. El medio interno gobierna su entorno, o sea, del intracelular al extracelular. Este es Hans Adolf Krupp, como lo pueden ver acá, el Premio Nobel de Fisiología a la Medicina. ¿No está mi puntero? Ya, aquí está. Pasamos. Ahora sí, voy a hablarles un poco de historia como tal. Primero, Lavoisier fue el primero en estudiar la estructura teórica de ácidos y bases. Este planteó la idea de que una partícula esencial era responsable de sus características. De 1909 a 1916 se dio el periodo danés del conocimiento del ácido básico. Comenzamos con la persona que vemos acá, que vendría a ser Lawrence Joseph Henderson, que en 1909 publicó una monografía sobre el estado ácido básico y describe la ecuación que lleva su nombre, que vamos a verlo en las siguientes diapositivas. A ver. Ahora, Sorensen. Implantó el símbolo logarítmico del pH y desarrolló su significado en las reacciones enzimáticas. Luego pasamos con Carl Albert Hasselbalch, que en 1910 diseñó el electrodo de hidrógeno con el que Lustgaard determinó por primera vez el pH de la sangre. Ahora bien, Gameltoff y Hasselbalch en 1915 demostraron la influencia de la respiración, ¿no? Y por último, también Hasselbalch en 1916 dio forma logarítmica a la ecuación de Henderson. La persona que podemos apreciar acá es Hasselbalch. Es de los más trascendentes en lo que viene a ser el pH. Ahora sí, pasamos con lo que vienen a ser las definiciones de ácido y base. Ácido y base. Acá encontramos más que todo unos 4 o 5 términos. Primero el de el ácido tradicional, el de Arrhenius, encontramos el que vamos a poder ver acá, el de Brown-Lowry, el de Lewis y el último que no lo puse porque no es tan preguntado. ¿Ok? Primero comenzamos con el ácido tradicional.
Este produce un gas inflamable, sabe a vinagre, es lo que se dice de cualquier ácido, sin ser como tal una rama de la química. Ahora, si hablamos de arrhenios, ¿qué dice? Es la sustancia que en una disolución acuosa disocia cationes, que vendría a ser el hidrogenio o el H+. Y una base es aquella sustancia que en la misma disolución acuosa disocia aniones de hidroxilo o OH. Ok, acá podemos ver, por ejemplo, el A y el H, que en disolución acuosa se separan en un anión y un cation. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Que es la primera aproximación moderna a la fisiología ácido-base. ¿Cuál es la desventaja? De que solo nos habla de una solución acuosa, entonces que solo se puede dar en esto, lo cual no era tan beneficioso en ese tiempo y eso más que todo. Acá podemos ver, por ejemplo, el ácido base según Bronsted-Lowry. Es muy importante que se sepan la definición de cada uno de estos porque les puede venir en su examen. Ahora, según Bronsted-Lowry, el ácido es un donador de protones, mientras que la base es un aceptor de protones, donador y aceptor. ¿Qué dice? Cuando un ácido pierde sus hidrogeniones, se convierte en su base conjugada. Y cuando una base captura esos hidrogeniones, se convierte en su ácido conjugado. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de Bronsted-Lowry? Las ventajas que no necesariamente se necesita un medio acuoso, pero las desventajas que el CO2 no puede donar un hidrogenio como tal. Acá tenemos la base y el ácido. Acá podemos ver que este gana o que acepta un hidrógeno y se convierte en un ácido conjugado. Y acá podemos ver que este ácido pierde este hidrogenio que tiene acá y se convierte en una base conjugada. Ok. Ahora pasamos con la de Lewis, que nos habla sobre ácido y base también. ¿Cuál es la diferencia con Bronsted-Lowry? Que Bronsted-Lowry nos habla de protones y Lewis nos habla de electrones. Para que lo asocien mejor, Lewis nos da el modelo de el átomo que tiene que llegar a sus 8 electrones, ¿no? Entonces lo asocian como tal con eso. Ahora, Lewis nos habla que un ácido es aceptor de un par de electrones y una base es el donador de un par de electrones. Las ventajas que permite incluir el CO2, las ventajas es de que es difícil de manejar. Acá encontramos ácidos y sus bases conjugadas como ejemplo, que lo encontré en su PPT de teoría. El ion amonio, su base conjugada es el amoníaco NH3, ácido carbónico en ion bicarbonato, ion hidrógeno fosfato en ion hidrógeno monofosfato, el ácido láctico a ion lactato. Bien, a ver. Ahora pasamos con el anfoterismo. El anfoterismo, ¿qué viene a ser? Es aquella molécula que puede reaccionar tanto como ácido como base. Acá encontramos el agua, que es el H2O, que bien, sí, este puede liberar un hidrógeno y se puede convertir en un ácido, y este puede aceptar más hidrogeniones, lo cual lo convertiría en una base conjugada. Ahora, la constancia de disociación de los ácidos. A mayor constancia, se vuelven más fuertes y a menor constante como tal, se convierten en más débiles. Acá encontramos el ácido clorhídrico y el H2CO3, que es el bicarbonato. Ahora bien, ácidos y bases. Un ácido fuerte es aquel que libera más fácilmente protones respecto a otro, y un ácido débil es aquel que libera protones con dificultad, o menos que otro. Mientras que, al revés, una base fuerte es aquella que acepta más fácilmente protones respecto a otro, y una base débil es aquel que acepta protones con dificultad o menos que otro. Acá encontramos este gráfico que también estaba en su PPT acerca de el pH normal, o cuál es más ácido y cuál es más básico. Si estamos en 7, si hablamos de solo agua, este se encuentra en un punto medio en donde no es ni ácido ni básico. En cambio, acá podemos ver la sangre humana, que se encuentra ligeramente básico, ya que como seguramente han visto en ppm, esta va de un valor de 7,35 a 7,45. Acá encontramos, por ejemplo, el ácido de las bacterias, el ácido estomacal, etcétera, que esos vendrían a ser ácidos. Y luego tengo una tablita que se los explica más a fondo. Ahora, hablamos del pH. El pH es la intensidad de acidez. Las siglas de pH es potencial de hidrogeniones o potencial del ion hidrógeno. Este describe el proceso de transferencia de protones. La acidez tiene dos factores que vienen a ser el factor intensidad y el factor de cantidad. Puede haber más hidrogeniones, pero no pueden ser tan intensos, entonces no lo puede convertir tan ácido. O al revés, pueden haber muchos hidroxilos o Hs y no pueden ser tan fuertes, entonces no lo puede ser tan básico, ¿no?
Ahora, el pH representa la concentración de hidrogeniones libres y se expresa como el logaritmo negativo de las concentraciones de hidrogeniones libres. Acá encontramos el logaritmo negativo de los hidrogeniones como tal. Ya, a ver. Ahora, la producción de ácidos metabólicos y el HCO3, que es el ion bicarbonato. El metabolismo normal de los nutrientes genera hidrogeniones en forma de ácidos volátiles y fijos. Hay una diferencia entre ácidos volátiles y ácidos fijos que les pregunté en su pretest, o les mencioné básicamente esto. Los ácidos volátiles principalmente es el ácido carbónico, que es el H2CO3. Apenas bueno, tienen que diferenciar entre ácido carbónico y el ion bicarbonato. Mientras que el ácido carbónico es el H2CO3 y un bicarbonato es el HCO3. Ok. Este es excretado por los pulmones, el CO2 que se produce, ¿no? Mientras que los ácidos fijos se generan hidrógenos como ácido sulfúrico, ácido fosfórico, cetoácidos y ácido láctico. Estos son amortiguados por el ion bicarbonato y eliminados por el riñón. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Pueden confirmarme con una reacción, por favor. Ya, está bien. Seguimos entonces. A ver. Ahora, pasamos con el sistema amortiguador. Acá, cuando nuestro sistema se encuentra en un estado muy básico, muy alcalino, ¿qué pasa? Su sistema amortiguador vendría a ser un ácido débil para que se genere una base débil más agua. De la misma manera, cuando nuestro cuerpo o cuando un organismo se encuentra en un estado ácido muy fuerte, ¿qué pasa? Que se junta con una sal alcalina o una sal de ácido débil, formando un ácido débil más sal. El balance o equilibrio ácido-base vendría a ser la diferencia entre el ingreso y salida de ácidos y bases con respecto a un sistema definido con un intervalo de tiempo definido. ¿Por qué digo o por qué subrayo intervalo de tiempo definido? Porque un sistema se puede encontrar muy básico, ¿no? Entonces, este necesita regular su pH y lo necesita hacer en el menor tiempo posible. Entonces, este tiene un tiempo definido. No se puede hacer a largo plazo ni nada porque eso no vendría a ser favorable para nosotros o para el organismo. Las variables que tenemos que considerar son el ion hidrógeno, el dióxido de carbono y el bicarbonato. Les voy a mencionar cada uno de estos en las siguientes diapositivas, que también son bastante importantes. Comenzamos con el protón, el H+, que es el hidrogenión, que es un átomo de hidrógeno que perdió su electrón. O sea, como sabemos, un hidrógeno tiene en su configuración, como ya sabemos, ese es el átomo de hidrógeno. Acá tiene su protón y acá tiene su electrón. No posee neutrones, o bueno, su forma normal no. Y este no puede existir como tal en los fluidos, por lo que se combina con el agua, el H2O, para formar un H3O, que viene a ser el ion hidronio. Porque al perder su... A ver, un toque. Al perder su electrón, esto ya no existe como tal, solo sería un hidrógeno con un protón. Entonces, este no puede estar libre y, oh, casualidad, acá había una molécula de agua. Entonces, este se junta y forma el H3O, que vendría a ser el ion hidronio. Ya, a ver. Ahora, este también es llamado protón o protos y es descubierto por Rutherford. Y en un medio biológico, importa la actividad del protón y la concentración y actividad del protón dependen de la célula misma. Ahora, les hablo del CO2, que es el dióxido de carbono. Este tiene sus roles fisiológicos y tiene su concentración de CO2, que no tiene que confundirlos, ¿ok? El rol fisiológico es el producto de la actividad celular. Activa la bomba de protones, activa el centro respiratorio, ingresa fácilmente a los tejidos y fluidos. Esto ya las mencioné en la clase de iones acerca de la membrana plasmática, que acá pasa fácilmente el oxígeno, el CO2, el agua, etcétera. Y este reacciona con el agua bicarbonato. Ok. Ahora, la concentración de CO2. Este puede cambiar rápidamente, expresada en milímetros de mercurio, tiene una tendencia a escapar y tiene un factor de intensidad en el transporte de CO2. Para que esa partecita me entiendan, la de la membrana y la de CO2. Acá encontramos la membrana, por ejemplo. Acá tenemos nuestros fosfolípidos. A ver. Acá tenemos las colitas, las colitas, las colitas. Ya, a ver, un toque. Y acá encontramos las otras. Ya, esta vendría a ser una membrana.
Esta es, como les mencioné en la anterior sesión, muy selectiva, casi es semipermeable. Entonces, por acá puede pasar el CO2, el oxígeno, el agua, etcétera, más no por difusión simple, lo que vendría a ser por ejemplo, el sodio, el potasio, no. Eso vendría a ser mediante la bomba de sodio-potasio, la bomba de hidrogeniones, etcétera. Ya ver. Ahora, seguimos con el bicarbonato, que es el HCO3. Y un bicarbonato o bicarbonato es lo mismo, ¿ok? Es un factor cuantitativo en la regulación del equilibrio AB, ácido-base, expresado en moles, mm, la cantidad de moles sobre litro. El valor promedio vendría a ser de 24 micromoles por litro. Es una especie química que abarca casi todo el CO2 producido por el cuerpo. Es el ion único, no es permanente, su existencia es fugaz y da un paso en la transferencia del CO2 entre la célula y el pulmón. Los roles del bicarbonato es que es un sistema de transporte del dióxido de carbono. Parte del sistema de control del pH vendría a ser el ácido carbónico como tal. Acá vemos que el ácido carbónico se disocia en hidrógeno y en bicarbonato, ¿ok? Y ahora les hablo del equilibrio físico-químico, que es la disociación de un ácido. Acá podemos ver esta fórmula que vendría a ser la de Hasselbalch, que en su PPT les explicaron, o bueno, yo vi que había toda una explicación acerca de este equilibrio o acerca de esta fórmula, pero acá no lo vamos a tocar mucho porque no creo que les pregunten esa parte. Acá pasamos, bien, el pK. ¿Me da un segundo, por favor? Bien, perdón, y ahora sí. El pK. Seguimos. El pK básicamente es el valor del pH de una solución amortiguadora en el que el ácido y la base se encuentran en concentraciones equimoleculares, ¿ok? Eso no lo puse acá, pero para que lo tengan, ya, ahora sí. Es el valor del pH en el cual el ácido se encuentra disociado en un 50%. Representa el valor del pH en el que el sistema tampón puede alcanzar su máxima capacidad amortiguadora. Acá encontramos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Acá, mientras tenemos mayor pH, tenemos una alcalosis. A menor pH, una acidosis. ¿Ok? La ecuación de Henderson-Hasselbalch para el químico bueno, establece las relaciones entre pH y entre su base conjugada y su ácido más que todo. Acá les puse un cuadrito para que... es un plus. ¿Quién sabe? Y les preguntan, ¿quién sabe? Y no. Yo solo los pongo porque podría venir, la verdad. Acá, cuando el bicarbonato y la concentración de CO2 son bajos, nuestro pH es bajo. Entonces, esto causa una acidosis metabólica. Sin embargo, cuando ambos de estos están elevados, pero nuestro pH está bajo, causa una acidosis respiratoria. ¿Cuál es la compensación de cada uno? Del metabólico viene a ser la hiperventilación, respira más rápido, y la compensación de la acidosis respiratoria vendría a ser la retención del bicarbonato. ¿Ok? Ahora, si hablamos de alcalosis de cada uno, la alcalosis metabólica se da cuando el bicarbonato y el CO2 se encuentran elevados y el pH está elevado, vendría a ser acidosis, alcalosis metabólica, la compensación, la hipoventilación, o sea, respirar de manera más pausada, como tal. Ahora, el pH elevado, pero con el bicarbonato y el CO2 bajo, vendría a ser una alcalosis respiratoria, que, bueno, ¿cuál es la compensación? Acá la excreción del bicarbonato, ¿no? Acá es retención, acá es excreción, acá es hiperventilación, acá hipoventilación. Ahora bien, el poder del protón en los fluidos. La vida solo es posible en el rango del pH que varíe de 6,8 a 7,8, pero en un organismo vivo maneja rangos de pH extremos como tal. Acá les mencioné anteriormente lo de la sangre. Acá podemos ver que su plasma varía de 7,35 a 7,45.
Acá de la saliva de 6,35 a 6,85, del jugo gástrico, del jugo pancreático, que este vendría a ser más básico, el jugo intestinal, etcétera. Les pueden poner cualquier valor que ronda entre los 7,35 o 6, algo y les pueden preguntar a qué pertenece esto, a cuál no. Entonces, por ejemplo, creo que no les mencioné, ya a ver. Por ejemplo, la sangre vendría a ser un sistema de un sistema alcalino, pero muy débil, la verdad, porque varía entre 7,35 y 7,45. Acá lo voy a poner. A ver, no, acá. Ya. Acá tenemos la tablita. Acá tenemos el 0, acá tenemos el 14, acá tenemos el 7. Si les dan, por ejemplo, un valor de 3, este básicamente es un ácido bastante fuerte porque ya se encuentra muy alejado del 7. En cambio, si les ponen un valor de 6,8, es un valor ácido, pero muy débil. Y viceversa, si acá les pondrían un valor de 7,3 hasta 7,8, podría ser una base bastante débil. Y si les ponen acá, por ejemplo, un valor de 11, este vendría a ser claramente una base bastante fuerte. ¿Ok? Estos valores, ¿cuáles puedo resaltar para que se lo aprendan? A ver. De estos, los más importantes es el del plasma sanguíneo, el que siempre les van a preguntar. Bueno, no siempre, pero el que tienen que saberlo es el jugo gástrico, jugo pancreático, la saliva y la orina. ¿Ok? Esos cinco más que todo. De estos, bien, eso sería importante. En biología, estos valores, algunos de estos cambian, entonces estos apréndanselo, pero más que todo para su examen, ya que en biología estos valores cambian. Ahora, la regulación del pH. Esas son moléculas reguladoras o tampones o también llamadas buffer. Es casi, bueno, es lo mismo tampón y buffer si hablamos de regulación del pH. Son usadas como instrumentos de resistencia al cambio de pH, la adición o sustracción de hidrogeniones o adición de hidroxilo, el OH. Estos generalmente son ácidos débiles y sus sales o proteínas. Les hablo del sistema tampón. Yo recuerdo que me vino una pregunta acerca de la primera línea, la segunda línea y la tercera línea. ¿Qué me preguntaron? ¿Cuál es literalmente me pusieron cuál es la primera línea del sistema tampón. Y yo en ese momento no sabía qué responder porque no presté atención tanto a esta parte. Entonces se los digo a ustedes. A ver. Yo. Acá, sigue un orden. Si les hablan de la primera línea, vendría a ser los buffers. Si les hablan de la segunda línea, vendría a ser la regulación respiratoria. Tercera línea, la regulación renal. Y eso más que todo. Entonces, el sistema bicarbonato o CO2 representa el 75% de la capacidad buffer de la sangre. ¿Ok? A ver, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿Pueden confirmarme? Ya. Gracias, María Paz. Ya ver. Ahora, pasamos con el sistema de buffers corporales, que esto ya se los mencioné en la parte de iones, cuando les mencioné el fosfato y el bicarbonato. No sé si lo recuerdan, que en el intracelular, aparte de el potasio y el magnesio, el otro que se encontraba vendría a ser como tal, el fosfato. Y en el extracelular, como encontrábamos tanto el sodio y el cloro, el otro que se encontraba era el bicarbonato, ¿ok? Entonces, acá les voy a explicar un poquito más. Si les hablo del fluido extracelular, el buffer mayor vendría a ser el bicarbonato o el sistema buffer. Los menores, el fosfato y la proteína intracelular. Los menores no creo que les pregunten, pero por si acaso, se los pongo ahí. Si les hablo de sangre, que vendría a ser como tal su buffer mayor, el bicarbonato o el sistema buffer o la hemoglobina, y su buffer menor vendría a ser el fosfato, proteínas y el plasma más que todo. El fluido intracelular, el buffer mayor, las proteínas y los fosfatos. En la orina, los buffers mayores, el fosfato y el amonio. Los pueden confundir en esta parte. En la orina es amonio y fosfato, intracelular, proteínas y fosfato. Ya, eso. Ahora bien, la anhidrasa carbónica, bueno, no sé, habrán puesto por algo. Es una metaloenzima zinc dependiente.
participa en la catálisis reversible de la hidratación del CO2 para formar el bicarbonato y el hidrogenión. En los humanos se describe 5 familias de estas, 4 subgrupos y 14 isoformas. Es una amplia distribución celular y tiene una funcionalidad versátil como tal. La anhidrasa carbónica de las diatomeas marinas contienen el cadmio. El cadmio fue considerado tóxico. Es la única reacción biológica conocida como que depende del cadmio como tal. Y la tasa de reacción de las diferentes anhidrasas carbónicas alternan entre 104 y 106 reacciones por segundo. Toda esta partecita se los puse como un plus, como un extra. Les pueden preguntar cómo no. Y esto sí, pero tienen que saber así todo. A ver. Seguimos con la anhidrasa carbónica en el eritrocito, que vendría a ser el glóbulo rojo. Se encuentra en las isoformas 1 y 2. La isoforma 1 está presente en un 85% y en concentraciones sanguíneas de 150. Eso. La isoforma 2 se encuentra en menor proporción, tiene una mayor actividad y las concentraciones fisiológicas del cloro inhiben la actividad del CAI. Acá pueden parecer casi los mismos cuadros, pero tienen que ver la diferencia entre esta partecita. Acá dice los alveolos y acá dice el tejido celular. ¿Cuál es la diferencia? En los alveolos ingresamos el oxígeno mediante la respiración y expulsamos el CO2. Y de otra forma, en el tejido celular encontramos que el CO2 pasa a través de toda nuestra sangre, a través del eritrocito, y se expulsa en forma de oxígeno, lo cual es beneficioso. Entonces, diferencian el alveolo con tejido celular. Acá entra oxígeno, se bota el CO2 en el tejido celular, entra CO2 y se bota el oxígeno. Bueno, en sí no entra, el CO2 ya se encuentra dentro de nosotros, entonces solo tenemos que expulsarlo en forma de oxígeno. Y a ver, acá, amortiguador de proteínas. Ya para terminar esta parte, las proteínas son anfóteras, que les mencioné anteriormente el anfoterismo, que puede actuar tanto como ácido como base. En un medio alcalino y en un medio ácido, acá vemos que este libera su hidrogenión y acá vemos que capta su hidrogenión para hacerse ácido. En el sistema amortiguador el más importante vendría a ser el líquido intracelular, ¿ok? Y ya para finalizar, el sistema amortiguador fosfato, que está compuesto por una base débil y un ácido débil, que vendría a ser el fosfato monobásico de sodio. Eso vendría a ser todo. Muchas gracias. ¿Tienen una duda hasta acá o pasamos con el repaso bastante rápido para luego dar el post-test? Bien, creo que todo bien. Entonces, pasamos con el repaso bastante rápido. Ya ver. Ahora, ácidos y bases, la sesión 8 de su clase teórica. Pasamos primero con la constancia del medio interno. Bien, acá les repito lo mismo que la constancia en un sistema requiere de mecanismos que actúen para mantener esta constancia. Las condiciones estacionarias requieren que cualquier tendencia al cambio también encuentre sus factores que resistan este cambio. Si uno tiene el cambio, tiene que encontrar aquel que lo resista. Ahora, el sistema regulador que determina el estado homeostático consiste en un número de mecanismos cooperantes. La homeostasis no ocurre al azar, esto es el resultado de un autogobierno organizado. Ya, acá. La célula es lo más importante acá. Sistema termodinámicamente inestable, sistema de membranas altamente selectivas y el medio interno gobierna a su entorno, del intracelular al extracelular. Hans Adolf Fred. La historia no las voy a mencionar tanto. Esto ya. Ahora sí. Definiciones de ácido y base. Si les preguntan sin que sea algo químico, ustedes mencionan que un ácido es aquel que produce un gas inflamable o que sabe a vinagre. Si les preguntan acerca de arrhenius, ¿qué dice este? Que es la sustancia que en disolución acuosa, esto es lo importante, disolución acuosa, disocia cationes de hidrogeniones y una base al revés que disocia aniones de hidroxilo. Las ventajas de Arrhenius, que primera aproximación moderna a la fisiología ácido-base y desventajas que solo puede funcionar en una solución. A ver, ahora, si les preguntan por Bronsted-Lowry, ácido es aquel que dona protones y base aquel que acepta protones. Y este primero que nos habla de bases conjugadas y ácidos conjugados. ¿Cuáles son sus ventajas? Que no necesariamente es un medio acuoso y las desventajas que el CO2 o el dióxido de carbono no puede donar un hidrógeno. Si les hablan de Lewis,
Este nos indica que un ácido es aceptor de un par de electrones y una base es un donador de un par de electrones. Ventajas que incluye el CO2 a diferencia de Bronsted-Lowry y las desventajas que es difícil de manejar. Ya. Ahora, el anfoterismo, aquella molécula que puede reaccionar tanto como ácido como base. Un ejemplo bastante claro, el agua. La constante de disociación de los ácidos, que a mayor constante son más fuertes y a menor constante son más débiles. A ver, acá, ácidos y bases. Esto lo pueden intuir como tal. Si les hablo de un ácido fuerte, es aquel que se encuentra por esta partecita de la línea que libera más fácilmente protones. Sin embargo, si se encuentra en un ácido débil, es aquel que libera protones con dificultad. Por su otra parte, una base fuerte, aquel que acepta protones más fácilmente, es una base fuerte. Y aquel que acepta protones con dificultad es una base débil. ¿Ok? Ahora, el pH. pH, potencial de hidrogeniones o potencial del ion hidrógeno. Determina la intensidad de acidez, describe el proceso de transferencia y tiene dos factores, que es la intensidad y la cantidad. Esta parte se expresa como el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones libres. Ya, acá. La producción de ácidos metabólicos y el HCO3. Ácidos volátiles y ácidos fijos. Los volátiles, el ácido carbónico más que todo, y el CO2 acá es expulsado por los pulmones. Ácidos fijos, lo que les recomiendo que se aprendan, que son eliminados por el riñón. Ya, eso más que todo. El sistema amortiguador, si tenemos una base fuerte, ¿cuál es su sistema amortiguador? Un ácido débil que lo convierte en una base débil más el agua. Por su otra parte, el ácido fuerte, una sal alcalina o una sal de ácido débil, es un sistema amortiguador que genera un ácido débil más la sal. El balanceo o equilibrio de ácido-base es la diferencia entre el ingreso y salida de ácidos. Punto. Variables a considerar, el ion hidrógeno, que viene a ser un protón, el dióxido de carbono, el CO2 y el bicarbonato. A ver acá. El protón es un átomo de hidrógeno que perdió su electrón. Más que todo es eso, que se puede juntar con el agua y forman el ion hidronio, descubierto por Rutherford. Y bueno, importa en la actividad del protón y la concentración de este depende de la célula. El CO2 tiene sus roles como tal. Producto de la actividad celular, activa la bomba de protones, activa el centro respiratorio, ingresa fácilmente a los tejidos y fluidos. Y por otra parte, la concentración de CO2, este tiene el que subraya acá más que todo, tendencia a escapar, pero por su parte puede cambiar rápidamente, expresado en milímetros de mercurio, factor de intensidad en el transporte de CO2. Ya, esto ya les hablé. El bicarbonato, acá lo importante, su valor promedio de 24 micromoles por litro es un ion único, no es permanente y su existencia es fugaz, o sea, casi nada de tiempo. Es un paso en la transferencia del CO2 entre la célula y el pulmón. ¿Cuáles son sus roles? Es un sistema transportador del CO2, parte del sistema de control del pH, el ácido carbónico, que vemos que se disocia en hidrogenio y el bicarbonato. Ya. Acá. El pK es el valor del pH en el cual el ácido se encuentra disociado en un 50%. Se representa el valor en el que el sistema tampón puede alcanzar su máxima capacidad amortiguadora. Ahora, la ecuación de Henderson-Hasselbalch básicamente es la relación entre el pH entre una base conjugada y su ácido conjugado. Acá les hablé de que a mayor pH este es una alcalosis, a menor pH es una acidosis. ¿Ok? Ya. Acá la tablita que les puse de Plus, básicamente cuando el pH está bajo, pero el bicarbonato y el CO2 se encuentran elevados, hablamos de una acidosis respiratoria. Si les hablo de pH bajo y todos los valores bajos, les hablo de una acidosis metabólica. Ahora, si les hablo de una alcalosis, sería un pH elevado en ambos casos, pero la diferencia de estos, de que si el bicarbonato y el CO2 se encuentran elevados, es una alcalosis metabólica. Y si les hablo de que el bicarbonato y el CO2 se encuentran bajos, se les habla de una alcalosis respiratoria. Les voy a pasar este cuadrito, no se preocupen, para que se lo aprendan. Ahora acá lo que más importante que resalté, acá vendría a ser el plasma sanguíneo, la saliva, el jugo gástrico, el jugo pancreático y la orina. Estos valores pueden venir a su examen. Y acá la vida es solo posible en el rango de pH en sangre de 6,8 a 7,8. Ya, segundo. Ahora acá. La regulación del pH se da por buffers, por tampones o por moléculas reguladoras que vendrían a ser lo mismo. Son usadas como instrumentos de resistencia al cambio del pH y generalmente son ácidos débiles y sus sales o proteínas. El sistema tampón
Acuérdense las líneas. La primera línea son los buffers, segunda línea la regulación respiratoria y la tercera línea la regulación renal. Y este dato plus, que vendría a ser que el sistema bicarbonato representa el 75% de la capacidad buffer de la sangre. ¿Ok? Esta partecita también es importante. Si les hablo de fluido intracelular, ¿cuál vendría a ser su buffer? Les mencioné en iones, las proteínas y los fosfatos. Si les hablo de la orina, esto no los mencioné en iones, pero tienen que saberlo, sus buffers mayores, el fosfato y el amonio. Ahora, en el fluido extracelular vendría a ser el bicarbonato con el sistema de buffer, y en la sangre vendría a ser lo mismo, incluyendo la hemoglobina, que es el anillo imidazólico de la histidina. Ya ver. Acá la anhidrasa carbónica, esto no las voy a mencionar tanto, esto es un plus, esto sí. Es una metalenzima zinc dependiente, participa en la catálisis reversible de la hidratación del CO2 para formar el bicarbonato y el hidrógeno. En los humanos se describen cinco familias, cuatro subgrupos y 14 isoformas. Ya ver. Esto en el eritrocito o en la sangre también conocida se encuentra la isoforma uno y 2 de la anhidrasa carbónica. La uno está presente en un 85% en concentración de 150. La isoforma 2 se encuentra en menor proporción pero tiene una mayor actividad. Acá los dibujitos que les puse o las imágenes de referencia, la entrada de el oxígeno y la expulsión del CO2 se da en el alveolo, más que todo. Acá podemos ver que participa la anhidrasa carbónica. Acá, por otro lado, tenemos que en el tejido celular, no entra el CO2, que, o sea, nuestro cuerpo ya lo produce por sí solo, y este se encarga de expulsar el oxígeno con la acción de la anhidrasa carbónica. Ya ver, acá. Ahora, ya para terminar este repaso final, el amortiguador de proteínas. Las proteínas son moléculas anfóteras. Mencioné que anfoterismo puede ser ácido y base por su parte, que en un medio alcalino y en un medio ácido puede reaccionar estas, por ejemplo, medio alcalino que bota sus hidrogeniones y en medio ácido que acepta estos hidrogeniones, ¿no? Y ese es el sistema amortiguador más importante en el líquido intracelular, las proteínas. Y por último, el sistema amortiguador de fosfato, que está compuesto por una base débil, que vendría a ser fosfato dibásico de sodio, y un ácido débil, que es el fosfato monobásico de sodio. Y eso vendría a ser todo. Muchas gracias. Ahora les tengo que mostrar el post-test y siguientemente les paso y ustedes solo lo completan, ¿ok? Bien. Ese es el pretest y este vendría a ser el post-test. Les voy a pasar esto. A ver, primero, vamos a resolverlo de una vez para que solo lo marquen y ahí quede. Definición de base según Arrhenius. Sistema termodinámicamente inestable, falso. Esto les mencioné que vendría a ser el concepto de célula. Sustancia que en disolución acuosa disocia cationes, hidrogeniones, falso. Sistema de membranas altamente selectivas. Esto vendría a ser lo de célula también, y sustancia que en disolución acuosa disocia aniones de hidroxilo. ¿Ok? Esa es la respuesta correcta. Ahora bien, científico que nos habla de bases conjugadas y ácidos conjugados. Arrhenius en ningún momento mencionó esto. Bronsted Lowry es el que sí nos menciona esto. Lewis nos habla más que todo de electrones y Lavoisier es el primero que habla del pH, más no de bases conjugadas ni ácidos conjugados. Marque lo correcto en relación de los ácidos volátiles. Principalmente el ion bicarbonato, no, es el ácido carbónico. Se genera hidrogeniones como ácido sulfúrico, totalmente falso. El CO2 es excretado por los pulmones, ese es el verdadero. ¿Y por qué no es por el riñón? Este vendría a ser el otro tipo de ácido, que es el ácido fijo. ¿Ok? Ahora, marque lo correcto en relación a buffers o tampones, usadas como instrumentos de resistencia al cambio de pH, o sea, adición o sustracción de hidrogeniones. Esto es verdadero. Acá, la tercera línea en el sistema tampón son los buffers. Falso, este vendría a ser la tercera línea, no es esto. La primera línea son los buffers. ¿Ok? Generalmente son ácidos débiles y sus sales o proteínas. Verdadero. El sistema bicarbonato CO2 representa el 75% de la capacidad de buffer de la sangre, verdadero también, les mostré en la PPT. Y ya por último,
El sistema buffer en el fluido intracelular. ¿Cuál vendría a ser esto? ¿Bicarbonato y hemoglobina? Falso. Bicarbonato no. Amonio y fosfato. Fosfato sí, pero amonio no. Este vendría a ser de la orina. Y por último, las proteínas y los fosfatos, que sí vendría a ser de fluido intracelular. Eso vendría a ser todo. Entonces, les paso esto, ustedes lo completan. Y a ver. A ver. Esto es solo para que lo marquen. Entonces, a ver, aquí tengo. Ya tengo dos respuestas. Acá tendría que cuadrarme cuatro, porque acá son de los cuatro de ustedes. A ver, termina esto y yo lo cierro, porque sí es para los que se encuentran presentes. Ok. Por cierto, espero que les haya ido bien en sus parciales, en general de todos los cursos. Y nada, eso, a ver, voy a ver las respuestas para ya terminar esto. Ya listo, ya tengo las respuestas. Y ahora sí. Eso vendría a ser todo por la sesión de hoy. Muchas gracias por estar presentes y voy a subir este video de igual forma a YouTube y les pasaré los PPTs ya por el interno. ¿Ok? Muchas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias. Adiós.